Guerra de Ucrania, con la fotografía ayer de Zelensky en Naciones Unidas, con la noticia esta mañana de que Polonia está amenazando ya a Ucrania con cortarle la ayuda que le ha estado dando hasta este momento, será otra, pero no será la que le ha dado hasta ahora, si Ucrania, como está haciendo, continúa, dice Polonia, en su ejercicio de irresponsabilidad, dice Polonia, de intentar ahora ya prohibir importaciones polacas después de que Polonia intente defenderse de la inundación del grano ucraniano en su propio territorio con la conflictividad social que le estaba provocando. Por lo que, ojo puesto en que si Polonia da un paso atrás, la fotografía para Ucrania se complica muchísimo, sobre todo en el camino de la ayuda que se le pueda dar. En esa ayuda, todo parece indicar que llegan mucho antes los tanques Abrams estadounidenses, dice que entregará pronto a Kiev esos tanques Abrams para intentar que la contraofensiva tenga la última milla. Los países del G7 no ven un final cercano a la invasión rusa de Ucrania. Dijeron ayer los países del G7 que esa fotografía todavía del final cercano no es la que tenemos ahora mismo. Ucrania insta a Rusia a defender en La Haya esas acusaciones. Saben que ha tenido durante 2 días la oportunidad Rusia de defender ante La Haya ese posicionamiento ruso de decir que la guerra se produce por intentar evitar un genocidio en suelo ucraniano. Le dice Ucrania ahora, insta a Rusia que hay que defender en La Haya esas acusaciones de genocidio aceptando la jurisdicción del tribunal. Es decir, busca a Ucrania que tú quieres venir a contar todo lo que tú consideres para defenderte, perfecto, pero acepta la decisión final que tome el tribunal, la Corte Internacional de La Haya, que saben que tiene una orden de detención a Vladimir Putin, de tal manera que Ucrania sabe que sería una fotografía que cambiaría todo, pero Rusia no va a aceptar ahora mismo esa fotografía. Ucrania investiga uno de los casos más extraños en los últimos días, es una investigación de The New York Times, investiga si, como él publica New York Times, el ataque al mercado de Konstantinivka fue un error de la propia Ucrania y no un ataque de Rusia al mercado, que parece importante en el entorno de crímenes de guerra. Saber si es un error tuyo, que si es así, volvemos al escenario de Polonia, de cuando cayeron los misiles, si tú lo sabías, ¿por qué te has callado? Porque estás en guerra. Pero cuidado con esto que dice el New York Times, y que la propia Ucrania ya investiga. Sí, como publica el New York Times, el ataque al mercado de Konstantinivka era un error suyo. Ese famoso mercado se hizo famoso por ese supuesto ataque de Rusia, donde además luego empezaron a salir historias, opciones de que si había allí gente de la OTAN y ahora lo que dice el New York Times, después de ver cómo cayeron los misiles, pueden ver el vídeo, lo tiene publicado el New York Times, cuáles son las pruebas o cuáles son los indicios que llevan a pensar que fue un error de Ucrania, de un misil que cayó donde no tenía que caer. Dice el New York Times que según esos indicios, según esas imágenes, todo parece indicar que el error fue ucraniano y no un ataque ruso. Me cambia bastante la fotografía, sobre todo si estamos hablando de crímenes de guerra rusos. Y Lula, que estaba ayer en la ONU, afirma que la guerra en Ucrania es una prueba de la incapacidad de la ONU, lo que nos lleva al momento inicial de estas claves, alrededor de cómo ese vodevil, ese espectáculo, ese bochorno que se vivió en la jornada de ayer, debe hacer reflexionar, no por la guerra en Ucrania, sino por la fotografía general, porque lo que hay que decirle a Lula da Silva es que le importa mucho cuál es el papel y la incapacidad de la ONU, de la que él no ha apoyado mucho, de la que él no ha hecho mucho para apoyar a la ONU en el entorno de la guerra de Ucrania, pero también dedicó unas palabritas a Castro en el que parecía que eran amigos íntimos. Bueno, que lo eran. Entonces, claro, decir que ha sido incapaz la ONU en la guerra de Ucrania, cuando en el fondo, cuando la ONU ha sido incapaz durante los últimos 60 años de cambiar el desastre económico, pero sobre todo humanitario, de Cuba, con su amigo al frente, ahí no tenía palabras. Ahora sí. Ahora es incapaz. Pero cuando su amigo estaba al frente, ahí que se callara la ONU. Que la ONU no sirviera para nada aunque lo sirviera. Que pareciera que sirviera aunque no sirviera. Ahí, muy bonito. Por lo que hay que ver también cómo se van colocando todos
alrededor de este caso comparado con los otros. Muy bonito acusar ahora de incapacidad a la ONU, cuando Guterres al menos ha ido a intentar el acuerdo del grano. No sabemos Lula qué ha hecho por la paz, salvo lo que ustedes ya saben, buscar un pseudo estar en el medio, un distanciamiento, un no sé pero sí, un sí pero no, no quiero perder a China, pero quiero condenar, pero no quiero condenar, porque en el fondo, claro, como condene China, hoy igual me dice China, porque China, uy China, uy China. Lula da Silva. Lula da Silva. Entonces, vamos a ponerles también el algodoncillo para ver cuánto hay de sucio y de limpio en la mesa. Cuánto hay de esa incapacidad de la ONU cuando a él le interesaba la incapacidad de la ONU. Ven que aplaudía desde el estrado de Naciones Unidas. Gráficos del día, como ven, Naciones Unidas ha marcado mucho